Bueno, vamos a estar tratando en esta tarde con el tema los eventos relacionados con el fin del tiempo de gracia, un tema que es de vital importancia para todo hijo de Dios, el cual se encuentra registrado ese término en las citas inspiradas. Pero los eventos los cuales se menciona acá se encuentran en el libro de Daniel. Y voy a leer el capítulo 11 de Daniel y voy a leer el versículo 45 que dice: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Después de esto vemos el capítulo 12 y el versículo 1, el cual anuncia el ponerse de pie de Miguel. Pero vamos a entrar de lleno al estudio en esta tarde, los eventos relacionados con el fin del tiempo de gracia. La primera cita nos dice: los discípulos esperaban la liberación política del yugo romano y no podían tolerar la idea de aquel en quien todas sus esperanzas estaban concentradas fuese a sufrir una muerte ignominiosa. Desterraron de su mente las palabras que necesitaban recordar. Y cuando llegó el momento de prueba, los encontró sin la debida preparación. La muerte de Jesús destruyó sus esperanzas, igual que si no se les hubiese predicho. Así también las profecías, o de igual manera las profecías, nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Satanás procura arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación, y el tiempo de angustia no los encontrará listos. La razón por la cual los discípulos de Jesús recibieron o experimentaron más bien un chasco es porque las palabras que les había dicho el Señor Jesús fueron olvidadas por ellos. Y la hermana White hace una similar aquí. Ella dice que muchos también, en cuanto a las profecías, si no estamos atentos o estudiando estas cosas, no vamos a tener idea de lo que está por venir, y el tiempo de angustia nos encontrará sin preparación. La advertencia. La advertencia en muchas ciudades de Norteamérica, no sé si esto sucede en otros países latinoamericanos, quizás sí, lo he escuchado en el Medio Oriente. Muchas veces se encuentra o se pone una sirena en las ciudades, y esta sirena da un tono cuando se acerca una calamidad. Si está por sobrellevar o pasar un huracán o algo similar, la sirena toca un tono. De la misma manera, si se siente que hay una amenaza de un ataque nuclear, se suena o se toca otro tono. Y de la misma manera, los atalayas de Jehová también tienen que estar con el oído bien atento a la trompeta de Dios o a la sirena divina, para que estos atalayas puedan dar a la trompeta un sonido certero.
Si no es así, el pueblo de Dios no se preparará. La advertencia, ¿cuáles son? Noten, los juicios de Dios están en la tierra, las guerras y los rumores de guerras, la destrucción por fuego y las inundaciones declaran que el tiempo de angustia, que va a aumentar hasta el fin, está muy cerca. No tenemos tiempo que perder. El mundo se agita con el espíritu de la guerra. Las profecías del 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Entonces vemos aquí que los juicios de Dios están en la tierra, las guerras y los rumores de guerras. Eso lo vemos a hoy. También vemos destrucción por fuego. Vemos inundaciones, no solamente aquí en este país, sino a través del mundo entero. Y estas anuncian que el mundo está no solamente agitado con el espíritu de guerra, sino que las profecías del 11 capítulo de Daniel están por llegar a su cumplimiento final. El estudio de Apocalipsis nos lleva a las profecías de Daniel, y ambos libros contienen enseñanza de suma importancia dadas por Dios a los hombres acerca de los acontecimientos que han de desarrollarse al fin de la historia de este mundo. Aquí hay algo que me gustaría enfatizar o subrayar. Los libros o el estudio de Apocalipsis y Daniel es un solo libro. Ambos, el libro de Revelación y de Daniel, hablan de acontecimientos que han de desarrollarse al final de la historia de este mundo. Entonces vemos que el libro de Daniel, como el de Apocalipsis, estos dos nos apuntan a eventos que han de acontecer en este fin del tiempo. Era necesario, aquí vemos otra cita, era necesario despertar a los hombres y hacerles sentir su peligro para inducirlos a que se preparasen para los solemnes acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia. De nuevo, es necesario que los hombres, el pueblo de Dios, despierten y puedan ver los peligros que se aproximan, que están relacionados con el fin del tiempo de gracia. Nuestro método de interpretación bíblica es bien importante, porque si nuestro método de interpretar la palabra de Dios está equivocada, podemos malinterpretar las Escrituras. Pero tenemos un método que se nos ha dado a través de la pluma inspirada, o bueno, en el testimonio nos dice qué método debemos de usar. Noten, aquellos que se dedican a proclamar el mensaje del tercer ángel están buscando las Escrituras sobre el mismo plan que el padre Miller adoptó. Aquí se está refiriendo ella a Guillermo Miller. En el pequeño libro titulado Puntos de vista de profecías y cronología profética, Padre Miller da las siguientes reglas, sencillas, pero inteligentes e importantes para el estudio bíblico y la interpretación. Esto se encuentra escrito en la revista Review and Herald el 25 de noviembre de 1884, en la párrafo 23. Vamos a leer una de esas reglas en la siguiente cita. Regla número 11 nos dice, ¿cómo saber cuándo una palabra se usa figurativamente? Si tiene sentido, tal como está, y no viola las leyes simples de la naturaleza, entonces debe entenderse literalmente, si no, figurativamente. Entonces, si vemos una porción, un pasaje de la Biblia y no hace o no viola las leyes sencillas de la naturaleza, entonces tal pasaje debe de interpretarse en una manera
literal. Si el pasaje viola una de las leyes sencillas de la naturaleza, entonces debe aplicarse en una manera figurativa. Esto tiene que ver mucho con el 11º capítulo de Daniel, porque en la Biblia encontramos símbolos proféticos. En Daniel capítulo 2 vemos la imagen metálica. En Daniel capítulo 7 vemos las bestias que salen del mar. Y también vemos bestias en el capítulo 8 de Daniel. Y entonces vemos que estas bestias son símbolos proféticos que nos ayudan no solo a ver lo que miró Daniel en visión, sino más bien la interpretación de estos símbolos, el cual hay una enseñanza a través de ello. Esta cita es tomada de las Bellas Enseñanzas de la Biblia, la página 395 de la edición 1888. El 11º capítulo de Daniel entero es una profecía histórica literal, la más larga y notable de su tipo en todas las escrituras. Entonces, la profecía que se encuentra en el 11º capítulo de Daniel es una profecía histórica, y esta profecía histórica es literal. Aquí tenemos una imagen, ¿verdad?, de los símbolos. Está la imagen metálica, el leopardo con 4 cabezas, 4 alas, etc. Estas imágenes las encontramos en las Escrituras, pero estas violan las simples leyes de la naturaleza, por lo tanto son un símbolo, y hay una interpretación para estos símbolos en la misma palabra de Dios. Pero esto no es el caso cuando uno estudia Daniel 11. En el capítulo de Daniel 11 vemos muy poco simbolismo, y más bien viene a ser una profecía literal. Daniel 11, vamos a leer los versículos 1 y 3. Dice allí: yo, en el primer año de Darío, aquí está hablando Gabriel, me puse a su lado para apoyarle y fortalecerle. Entonces está hablando Gabriel, el ángel Gabriel, a Daniel, el profeta. Versículo 2. Ahora, dice el ángel, yo te declararé la verdad. He aquí que se levantarán 3 reyes más en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos, y cuando se haya fortalecido con sus riquezas, agitará a todos contra el reino de Grecia. Este cuarto rey en Grecia era Jerjes, y levantó o agitó a toda la nación contra el reinado de Grecia. El mismo capítulo, versículo 3 dice: entonces se levantará un rey valiente, y el cual dominará con gran dominio y hará según su propia voluntad. Este rey valiente es nada menos que Alejandro Magno, o el rey de Grecia. Noten lo que dice el versículo 4. Pero cuando haya prevalecido Alejandro, su reino será quebrantado y repartido por los 4 vientos del cielo, pero no a sus descendientes, ni según el dominio con que él había dominado, porque su reino será arrancado y será para otros aparte de estos. Hablando del reino de Grecia, de Alejandro, su reino o la potencia de Grecia fue quebrantada, y cuando fue quebrantada se repartió a sus 4 generales, uno al territorio del oriente, otro del occidente, al otro al sur, y el otro al lado norte. Esta es una cita del libro de Daniel y Apocalipsis. Nos dice: el cuarto será más rico que todos ellos,
El cuarto rey desde Ciro era Jerjes, más famoso por sus riquezas que por su gobierno general, y destacó en la historia por la magnífica campaña que organizó contra Grecia. Y por su total fracaso en esa empresa, él debía provocar a todos contra el reino de Grecia. Mismo libro, Daniel y Apocalipsis, página 224, nos dice: cuando el imperio de Alejandro fue dividido, las diferentes partes se extendían hacia los cuatro vientos del cielo, al occidente, norte, oriente y sur. Estas divisiones, por supuesto, deben tenerse en cuenta desde el punto de vista de Palestina, la tierra natal del profeta. Entonces, el norte, el sur, el oriente, el occidente, todo esto llega uno a darse cuenta de sus localidades desde el punto de vista de la tierra natal del profeta, Palestina. Aquí tenemos un mapa que nos ayuda a ver más o menos dónde es que estuvieron los generales. Vemos a Casander, a Lisímaques y Seleuco y Ptolomeo, y cada uno tuvo su territorio. El primero tuvo el occidente, el siguiente el norte, Seleuco tuvo el oriente y Ptolomeo el territorio del sur. Estos eran cabecillas del territorio del cual se dividió el reino de Alejandro. Rápidamente, para llegar a donde queremos nosotros llegar, en el último versículo de Daniel, voy a repasar, solamente voy a mencionar lo que se encuentra en la historia, en los siguientes pasajes. En Daniel capítulo 11 y el versículos de 5 al 15 se demuestran las guerras entre los reyes del sur y del norte. En los versículos 16 al 29 encontramos la historia romana o de Roma. En el versículo 22, este versículo nos apunta hacia la ejecución, o más bien menciona ahí en el versículo 22 la ejecución del Cristo. En los versículos 30 al 33, estos tocan la obra del papado, y la gran reforma también está o se refiere en el versículo 34. En el versículo 35 nos apunta el final o la conclusión de la supremacía papal, que llegó en el año 1798. Después de 1998 se introduce a otro rey, y es donde yo me quiero enfocar un poco. En el versículo 36 del libro de Daniel, el capítulo 11, nos dice lo siguiente. Capítulo 11, versículo 36 nos dice: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumida la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. El versículo 38, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y con plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Aquí en el versículo 37 nos dice que no respetará a Dios alguno.
¿Qué poder en la historia no tenía ningún respeto a ningún dios? Roma no puede ser Roma, porque Roma pagana siempre ha tenido sus dioses, aunque paganos, pero siempre les han rendido homenaje, o culto o adoración. El único poder o potencia que existió que no respetaba a ningún dios era la potencia o el reinado de Francia. Este es el único que cabe aquí en la descripción de que no respetará a ningún dios. A ningún dios. Una cita aquí del libro de Daniel y Apocalipsis, página 337, nos dice: encontraremos una aparente contradicción. ¿Por qué dice eso? Bueno, porque el versículo 38 dice: mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Y en el versículo anterior dice que no tendría respeto por ningún Dios. La cita dice que encontramos una aparente contradicción, pero noten lo que dice: ¿cómo puede una nación negar todo Dios y honrar al Dios de las fuerzas? No podría al mismo tiempo tener ambas posiciones, pero podría negar por un tiempo a todos los dioses y luego introducir otra adoración y considerar al Dios de las fuerzas. ¿Ocurrió tal cambio en Francia en este momento? Lo hizo. El intento de convertir a Francia en una nación sin Dios produjo tal anarquía que los gobernantes temieron que el poder se les fuera de las manos por completo y por lo tanto percibieron que, como una necesidad política, debía introducirse algún tipo de adoración. Pero no tenían la intención de introducir ningún movimiento que aumentara la devoción o desarrollara un verdadero carácter espiritual entre la gente, sino solo aquellos que se mantendrían en el poder y les daría el control de las fuerzas nacionales. Entonces vemos que no en el mismo tiempo es que no respetaban a ningún dios y después, sino más bien hubo un periodo de tiempo donde vieron que el no creer en ningún dios, el resultado fue anarquía y por lo tanto introdujeron al dios de las fortalezas. Esta es una imagen de la diosa de Francia, que rindaban culto y adoración los franceses. Vemos aquí una lista de los reyes. Vemos de nuevo en el versículo 5, se menciona al rey del sur y fue aplicada siempre en una manera literal. En el versículo 7, el rey del norte, también fue aplicada en una manera literal. Versículos 9, se menciona el rey del norte y el sur. El versículo 11 hasta el versículo 15 siempre fue una aplicación literal. Así que no hay ninguna razón por la cual nosotros debemos de cambiar nuestro método, porque rey, no hay ninguna violación a las leyes naturales, ni tampoco obviamente el norte, el sur, oriente y occidente. No hay ninguna razón por qué debemos ahora dar un cambio y empezar a aplicar esta profecía de una manera simbólica. Daniel 11:40 nos dice: pero en el tiempo del fin, el rey del sur, literal, el rey del sur le atacará. ¿A quién atacará? A Francia. Es el poder que el Roma papal había recibido su herida mortal. En el versículo 34 y 35 creo, sí.
había recibido su herida mortal, se introduce a Francia. Y ahora entramos en Daniel 11:40, donde dice que en el tiempo del fin, o sea, 1798, el rey del sur le atacará y el rey del norte, ahora vemos que el que domina el norte entra, embestirá contra él o contra Francia como tempestad con carros, gente de a caballo y muchos navíos. Entrará por las tierras, inundará y pasará. Daniel 11, 41 al 43, habla de la guerra de los turcos, porque eran los turcos que dominaban o se habían posesionado del norte de Palestina. Entonces ahora el rey del norte vienen siendo los turcos o Turquía. Y las guerras que se menciona aquí, vamos a leerla. Daniel 11, el 41 al 43 nos dice, bueno, voy a leer el versículo 42 y 43. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía les seguirán. Tengo una cita aquí que es, bueno, vamos a leerla. El día 23 se libró la batalla decisiva de las pirámides, en la cual los mamelucos disputaban el campo con valor y desesperación, pero no podían competir con las disciplinas legiones de los franceses. Murad Bey perdió todos sus cañones, 400 camellos y 3,000 hombres. La pérdida de los franceses fue comparativamente leve. El día 24, Bonaparte entró a Cairo, la capital de Egipto, y solo esperó el hundimiento de las inundaciones del Nilo para perseguir a Murad Bey al Alto Egipto, a donde se había retirado con su caballería destrozada, y así hacer una conquista de todo el país. Por lo tanto, el rey del sur fue capaz de hacer una débil resistencia. Vamos a leer la siguiente cita. En esta coyuntura, sin embargo, la situación de Napoleón comenzó a volverse precaria. La flota francesa, que era su único canal de comunicación con Francia, fue destruida por los ingleses bajo Nelson en Albuquerque. Y el 2 de septiembre de este mismo año, o sea 1798, el sultán de Turquía, bajo los sentimientos de celos contra Francia, artísticamente fomentado por los embajadores ingleses en Constantinopla, exasperó en Egipto durante tanto tiempo una semi-independencia del Imperio Otomano. Debería ser transformada en una provincia francesa. Declaró guerra contra Francia. Así el rey del norte, Turquía, vino contra él, Francia. En el mismo año en que el rey del sur, Egipto, lo empujó también, y ambos en el tiempo del fin, que es otra prueba concluyente de que el año 1798 es el año que comienza ese periodo, y todo lo cual es una demostración de que esta aplicación de la profecía es correcta, porque tantos eventos se reúnen con tanta precisión que las especificaciones de la profecía no pueden tener lugar juntas y no constituir un cumplimiento de la profecía. Entonces, lo que sucedió en la historia para nuestros pioneros era evidente de que no era una coincidencia lo que había sucedido, sino más bien un cumplimiento de la profecía. Daniel 11:44 nos dice: pero habrá noticias que lo perturbarán al rey del norte,
desde el oriente y desde el norte, y ciertamente saldrá en gran furia para aniquilar a muchos. Esta es la guerra de Crimea, así se conoce en la historia. Voy a leer esta cita, dice: la guerra de Crimea de 1853 al 56, que se originó a partir de la actitud amenazante de Persia en el este de Turquía y Rusia en el norte. El doctor Clark, cerrando su comentario sobre el Antiguo Testamento en el año 1825, presagió este movimiento cuando, al comentar sobre estos versículos, dijo: esto puede significar que los persas del este y los rusos del norte en algún momento avergonzarán al gobierno otomano, que viene siendo Turquía. 28 años transcurrieron y la guerra de Crimea sostuvo la aplicación del doctor Clark y cumplió la profecía. Inglaterra y Francia acudieron en ayuda de Turquía. Aquí vemos que le ayudan a Turquía. Y Rusia se volvió obligada a suscribir las humillantes condiciones del Tratado de París en 1856. Con esto, se vio obligada a desarmar sus barcos de guerra y desmantelar sus fortalezas a orillas del Mar Negro. Es interesante porque cuando uno estudia la historia, vemos que Turquía, cuando ha estado involucrado en guerra, siempre ha tenido un aliado, siempre ha habido alguien que le ayuda. Y en el versículo 45 nos dice que al rey del norte, en esta ocasión, cuando tome su posición en el Santo Monte, no tendrá quien le ayude. Y por eso el rey del norte llegará a su fin. Noten esta cita. Entre esta conjetura, el doctor Clark escrita en 1825 en la guerra de Crimea de 1853 al 56, ciertamente hay una sorprendente coincidencia, ya que los mismos poderes que él menciona, los persas en el oriente, los rusos en el norte, fueron los que instigaron ese conflicto. Las noticias de estos poderes lo turbaron. Turquía. Su actitud y sus movimientos incitaron al sultán a enojarse y vengarse. Rusia, siendo el partido más agresivo, fue objeto de ataque. Turquía declaró la guerra a su poderoso vecino del norte en 1853. El mundo miraba con asombro a un gobierno que durante mucho tiempo se había llamado el enfermo del oriente. Un gobierno cuyo ejército estaba desanimado y desmoralizado, cuyos tesoros estaban vacíos, cuyos gobernantes eran viles y imbéciles y cuyos súbditos eran secesionistas, rebeldes y amenazantes. Se precipitaban con tanta impetu al conflicto. La profecía decía que deben salir con gran furia, y cuando salieron en la guerra antes mencionada fueron descritos en el vernáculo profano de un escritor estadounidense como luchando como demonios. Inglaterra y Francia, es cierto, pronto vino en ayuda de Turquía, pero ella salió de la manera descrita y, como se informa, obtuvo importantes victorias antes de recibir la asistencia de estos poderes. Así que de nuevo vemos que a Turquía siempre se le ha ayudado. Pero el versículo 45 nos dice: instalará sus tiendas reales entre los mares y en el glorioso monte santo. Entonces llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Cuando el rey del norte instale sus tiendas reales, o sea, su gobierno entre los mares, el mar Mediterráneo y el mar
muerto en el Monte Santo, en Jerusalén, entonces dice la Escritura que llegará a su fin. Pregunta: Turquía hoy en día, en este año de 2018, intenta poseer o posesionarse, mejor dicho, de Palestina, de Jerusalén. Sí, lo es. Aquí vemos un mapa entre los mares y vemos el Monte Santo. El Monte Santo, según Daniel capítulo 9, versículo 16, es nada menos que Jerusalén. Daniel 9, 16 nos dice: oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora de tu ira y de tu furor, de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Entonces, según la palabra de Dios, el santo monte de Jehová es Jerusalén. Vemos aquí un artículo en las noticias que nos dice: Turquía advirtió este martes de que si Jerusalén es reconocida como capital por Washington, convocará a una cumbre musulmana, el cual ya lo hizo, y amenazó incluso con la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel. Esto luego de que el presidente Donald Trump evaluara trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén. El presidente de Turquía mencionó: Jerusalén es la línea roja para todos los musulmanes. Podríamos llegar al punto de cortar las relaciones diplomáticas con Israel si ese reconocimiento ocurre, añadió. Las declaraciones de Erdogan se produjeron poco después de que el portavoz de la presidencia, Ebrahim Kalin, advirtiera de que un eventual reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel sería un error fatal. Aquí vemos el ministro de Exteriores de Turquía condenó este miércoles que el gobierno estadounidense haya reconocido a Jerusalén como la capital de Israel y el traslado a esa ciudad de su embajada en Tel Aviv. Hemos recibido con gran preocupación el anuncio irresponsable del gobierno estadounidense de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y que trasladará su embajada de Israel a Jerusalén. Lo condenamos, escribió el ministro en su cuenta de Twitter. Esta decisión es una clara violación del derecho internacional, de las decisiones de las Naciones Unidas al respecto, concluyó el mensaje difundido en turco y en inglés. Entonces hay una abundancia de artículos. No pude pegar más, pero todos tenemos hoy en día, estamos en la época de la tecnología y todos podemos de una manera u otra buscar y leer si realmente Turquía quiere posesionarse de Jerusalén hoy en día. Entonces, ¿qué va a suceder cuando esto suceda? Voy a terminar con el siguiente versículo 1 del capítulo 12, el cual nos dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. En aquel tiempo, cuando el rey del norte tienda sus palacios entre los mares, durante ese tiempo Miguel se levantará, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Hermanos, es una señal que está delante de nosotros, la cual ha sido olvidada, pero no es una coincidencia de que ésta ha vuelto a la escena. Nuestros pioneros, dirigidos por el Espíritu de Jehová, en el estudio del capítulo 11 de Daniel, vieron que al final el rey del norte, Turquía, iba a establecer sus palacios reales en Jerusalén,
Cuando este evento se lleve a cabo, Miguel se levantará y el tiempo de gracia se cerrará. Estamos acerca, muy cercas, cuando Jesús se quite sus vestimentas sacerdotales. Cuando Él se quite sus vestimentas sacerdotales, nuestro caso ya fue decidido, o para vida o para muerte. Lo que está aconteciendo hoy en la historia, hoy día, nos indica que Jesús está por terminar su obra sacerdotal. No tenemos tiempo que perder. El breve tiempo que nos falta de vida, si mañana puede uno morir, debemos de conquistar todo pecado en nuestra vida, vencer todo pecado, eliminar todo pecado, poseer al Espíritu de Jesucristo en nuestro corazón. Cristo Jesús, la esperanza de gloria, debe vivir en cada uno de nosotros para que cuando nuestro nombre sea visto en los libros, nuestros pecados sean eliminados y no nuestro nombre. Ojalá, espero que este año sea un año de consagración, un año donde podamos caminar más acerca con Dios y con su único Hijo. Es mi deseo y oración. Bendito Padre, gracias por este último hito que nos has puesto como señal del tiempo donde Jesús se levantará de su obra sacerdotal. Pedimos que podamos tomar estas cosas en cuenta y podamos consagrarnos más a ti. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, a vencer todo pecado en nuestra vida y que podamos en nuestras vidas ser semejantes a Cristo Jesús en carácter. Gracias y te lo pedimos en el nombre sagrado de tu Hijo amado Jesús. Amén.